Listo. Entonces, vamos a ponerlo esto en pantalla grande. Bueno, ya les había hablado de los temas. Ya. Quería tal vez aclarar algunos términos que vamos a recordar o que vamos a escuchar durante la clase de hoy. MHC o HLA o CPH, como está en el libro de Abas, ya todos saben de identidad. En esta clase vamos a hacer un pequeño recorderis del MHC, pero es un tema que más o menos ya cubrimos. En el que se presentan en los MHC, ustedes recuerdan que tiene dos funciones importantes. Presenta antígenos para que los linfocitos los puedan reconocer y también es la bandera que es la señal que las células tienen para recordarles a las del sistema inmune, hey, somos de su misma banda, ¿ok? Entonces, ¿qué será un antígeno? Pues el MHC, el complejo de histocompatibilidad, presenta antígenos solamente peptídicos, entonces en este caso hablaremos del antígeno como una pequeña partícula, un péptido de hasta 30 aminoácidos, dependiendo del MHC, si recuerdan, que pertenece a un patógeno en particular, a una cepa en particular, a una especie en particular, ¿ok? Y sirve para el funcionamiento de la inmunidad adaptativa. En el caso de anticuerpo, este es un tema que vamos a ver la próxima clase, pero tienen que acordarse que es una proteína. Los anticuerpos están formados por dos cadenas de globulinas, una cadena pesada y una cadena ligera, y em, es un mecanismo de reconocimiento también del sistema adaptativo. Lo que reconocerá serán en cambio epítopos. Los epítopos son regiones muchísimo más pequeñas que se pueden leer en los antígenos, ¿ok? Entonces, en esta clase lo que vamos a concentrarnos sobre todo en los linfocitos T, los CD4, los CD8 positivos, y en el caso de los linfocitos B hablaremos la próxima clase. En este caso, los actores principales de la clase del día de hoy van a ser los linfocitos T. Tal vez esta parte de la clase les resulte bastante pertinente con lo que han oído en las noticias de que muchos de los pacientes afectados por el coronavirus mundialmente son pacientes adultos mayores. Entonces, les quiero comentar que al inicio de nuestras vidas, nosotros vamos a comenzar con un repertorio de células T, ¿ok? ¿A qué nos referiremos? Como pueden leer aquí está en inglés, se llaman linfocitos T inocentes. En el libro de Abas están como linfocitos T vírgenes. Estos linfocitos T se llaman vírgenes o inocentes o como quieran decirles, porque nunca han encontrado el antígeno para el que han sido diseñados. Entonces, lo que pueden, con el paso de la clase, el concepto se esclarecerá más, pero cada linfocito T que nosotros tenemos en nuestro repertorio va a ser un linfocito específico para algo en particular, para una bacteria en particular, para un virus en particular. De esa manera tenemos un repertorio que nos puede defender en todas las situaciones. Para ilustrar esto, vamos a ir a una diapositiva que está casi al final, pero me parece que ilustra muy bien la situación. Aquí. Entonces, como pueden observar aquí, esto quiero que recuerden, los linfocitos en un estado inmaduro vendrán de la médula ósea y viajarán hacia el timo, en donde van a sufrir un proceso de educación tímica, van a madurar, van a transformarse en células o CD4 positivas o CD8 positivas, ¿ok? Y formarán un repertorio funcional. Entonces, en este repertorio funcional nosotros vamos a encontrar, como pueden ver aquí, lo han ilustrado, cada celulita está como de un color particular. Y eso es porque cada celulita, cada linfocito T es particular para un solo patógeno, ¿ok? Para un solo virus, para una sola bacteria. Y el punto de este repertorio funcional es que cuando esos clones que están todo el tiempo tratando de encontrar su antígeno, en realidad encuentran el antígeno y sean activados, podamos tener muchísimos más soldados solo de los necesarios, solo de estos. Ya veremos este concepto conforme vaya la clase. Pero
estas células, estos linfocitos T que no han encontrado su antígeno y que se llaman vírgenes, aquí nos quedamos, o inocentes, nosotros tendremos una gran cantidad al inicio de nuestras vidas, ¿ok? No se ven las diapo y no podemos activar el chat ni el audio. A ver, vamos. Por favor, me avisan si es que todos pueden, todos tienen acceso al chat. Por favor, confírmenme si todos pueden acceder al micrófono. Y todos pueden ver las diapositivas. Porfis, confírmenme, porque me están escribiendo en el chat que no pueden ver si se ve la presentación. Y voy a decirle a su compañero que salga. Porfa, sale de la clase y vuelve a entrar. Tal vez ahí pueda él, tal vez le funcione de esa mejor manera, no sé, porque el resto piensa que sí funciona todo correcto. Bueno, vamos a regresar al punto de la clase. Listo, entonces yo lo que les estaba diciendo es que al inicio de nuestras vidas tenemos una cantidad mucho mayor de linfocitos vírgenes o linfocitos inocentes que nunca han encontrado antígeno. Y estos van a sufrir su proceso de maduración en el timo. Como todos ustedes recordarán por sus clases de anato o de histología, el timo es un órgano que sufre un proceso de atrofia, ¿no es cierto?, conforme pasan los años, de tal manera que el número de células o linfocitos inocentes o vírgenes disminuirá con el paso del tiempo, de tal manera que estas nuevas células que están siendo producidas por el timo para el momento en el que lleguemos a la edad del adulto mayor estarán disminuidas considerablemente. Este es uno de los factores por los que se dice que el sistema inmune sí tiene un proceso de envejecimiento. Hay muchos otros factores. Se han estudiado los neutrófilos también, las células B, o sea, los linfocitos B, todos, ¿ok? No solamente los linfocitos T, estos son parte del proceso de envejecimiento del sistema inmune, ¿ok? La buena noticia es que, en cambio, tendremos también otro miembro del repertorio de linfocitos T, que son los linfocitos T de memoria. Estos linfocitos T de memoria son células que ya han visto su antígeno en el pasado y ahora lo que tienen es un archivo con todos los detalles de este patógeno y dicen, aquí, por supuesto, aquí está toda la información. Cuando este patógeno vuelva, nuestra respuesta va a ser mucho más rápida, mucho más eficaz y habremos creado receptores con una afinidad mucho más alta para ese antígeno. Entonces, obviamente, conforme pasa el tiempo, nosotros nos hemos encontrado con más antígenos, hemos sido expuestos a más situaciones ambientales y por lo tanto el número de nuestras células o de nuestros linfocitos T de memoria va a aumentar. ¿Ok? Solo tal vez sirve para que pongan en contexto en estos momentos difíciles que estamos pasando. Listo, entonces, ¿cómo van a llegar los antígenos a los linfocitos T? Si ustedes recuerdan la clase anterior, yo les hablé de las barreras físicas que incluían la piel, el tracto gastrointestinal y también el tracto respiratorio, los tres sitios por donde podían entrar los patógenos, ¿ok? Entonces, en el caso de los tejidos, lo primero que vamos a tener aquí, pueden observar como ejemplo un microbio, y esta que vamos a tener aquí, vamos a decir que es una célula dendrítica. Les había comentado que también tenemos las células de Langerhans en la piel, que tal vez si recuerdan de esto, sí funcionan como células presentadoras de antígeno. Las células dendríticas que se encuentran en el tejido estarán inmaduras, tendrán capacidades fagocíticas, pero no tendrán una capacidad sumamente alta para expresar o presentar el antígeno. Después de realizar el proceso de fagocitosis, las células dendríticas empezarán su proceso de maduración. Entonces, esto lo harán mientras están viajando, porque estas células dendríticas, como pueden observar en la imagen, tendrán que viajar mediante los vasos linfáticos hacia los nódulos linfáticos, ¿ok? ¿Por qué? Porque del 5 al 10% de los linfocitos de todo el cuerpo se encuentran en la sangre.
la mayoría de los linfocitos T van a estar en el nódulo linfático. Y ahí en ese nódulo linfático van a estar los linfocitos T vírgenes, los inocentes, los que nunca han encontrado antígeno antes. Entonces, a la célula dendrítica le conviene viajar al nódulo porque ahí es donde va a encontrar a su linfocito, a quien le puede presentar realmente el antígeno. ¿Ok? Em, ¿Qué pasa? Así, y en este proceso de viaje de la célula dendrítica, ella irá madurando, ¿ok? De tal manera que cuando llegue al nódulo linfático va a poder presentar antígeno de una manera correcta. Ahora, ¿qué pasa si es que hay antígenos que se encuentran en circulación sanguínea? Pues los antígenos que están en circulación sanguínea llegarán al vaso y es en el vaso en donde estos serán capturados por células presentadoras de antígeno para que puedan estas células interactuar con los linfocitos T. En una de las clases anteriores alguien me preguntó qué pasa con las personas que no tienen vaso. Estas personas tienen un grado mayor de dificultad para recuperarse de, obviamente, sepsis, como se podrán imaginar, también de infecciones por estreptococos y hemófilos de influenza, si no estoy mal. Y también el número, o más bien dicho, sí, la cantidad de IgMs en estos pacientes de linfocitos B que producen IgM está disminuido en estos pacientes, lo que resulta, me pareció curioso, ¿no? Compartirlo también. Aquí esta diapositiva es solamente para ilustrarles que tenemos las células dendríticas, las pueden encontrar en la piel y pues tienen que viajar al folículo para presentar el antígeno. Básicamente la misma situación. No se olviden que las células dendríticas probablemente reconocerán con sus TLR, los receptores de los que hablamos anteriormente, en la clase anterior, reconocerán al microbio. Listo, esto es solamente para acordarnos de lo que ya habíamos hablado. Súper rápido, muchos péptidos pueden unirse a la misma molécula MHC. Lo que tienen que acordarse o aprender esta clase es que habrá un linfocito T para este péptido, otro linfocito T para este péptido, otro linfocito para este péptido y otro para acá. Todos estos tendrán receptores de célula T o TCRs por sus siglas en inglés, los cuales serán particulares para cada péptido. Y la generación de estos receptores es un tema que quería abordar esta clase, pero se hace muy larga, entonces vamos a ver la próxima clase. Tienen que acordarse que las moléculas de MHC responden a antígenos proteicos, no responden a antígenos ni lipídicos, ni que provengan de ácidos nucleicos, ni de carbohidratos. Sin embargo, en el mismo cromosoma en el que están las moléculas de MHC está codificada una molécula que se llama MR1, que según estudios puede reconocer a antígenos de carácter lipídico. Pero como los linfocitos T que reconocen o que interactúan con la molécula MR1 no son tan estudiados, no van a ser tema de la clase de hoy. Solo vale la pena que conozcan. No se olviden que los antígenos de clase que van a ser presentados en el MHC de tipo 1 son antígenos de la vía endógena, por lo tanto, usualmente son de infecciones intracelulares, ¿ok? Mientras que los antígenos que van a ser presentados en MHC tipo 2 vienen de la vía exógena, es decir, que la célula dendrítica, por poner un ejemplo, tendrá que fagocitar el patógeno, ¿ok? Así, y las moléculas de MHC que van a ser presentadas en la superficie de la célula lo harán siempre unidos a un péptido, nunca se presentarán solas. Por último, las moléculas de MHC van a estar unidas al péptido el tiempo suficiente para que el linfocito T pueda reconocer esa interacción, ¿ok? Acuérdense que en la otra clase les hablé de las anclas, hay ciertos aminoácidos que van a funcionar como anclas. Para que se una el péptido al bolsillito del MHC. Ahora, esto tal vez ayude a aclarar esto del repertorio de los linfocitos T. En primer lugar, tenemos los linfocitos T, los vírgenes, los inocentes. Estos son los linfocitos T vírgenes, como dicen Abas. Estos linfocitos T preferencialmente van a encontrarse en los nódulos linfáticos. ¿Por qué?
porque ahí es a donde van las células dendríticas. Es el sitio en donde ellos pueden encontrar como su otra mitad. Es el sitio en donde van a encontrar el antígeno para cumplir la función para la que fueron creados. Hay una frecuencia baja de los linfocitos vírgenes o inocentes, vista desde la siguiente manera. ¿Se acuerdan que yo les mostraba la imagen donde está el circulito y cada célula es de un color particular para representar que cada célula es específica para algo en particular, ¿no es cierto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchos linfocitos T para defendernos de todas las cosas que nos está ocurriendo, que nos podría ocurrir, de todos los patógenos. Pero no podemos tener muchas copias o muchos clones de ese linfocito si no es necesario en ese momento. Entonces habrá una baja frecuencia de cada linfocito en nuestro cuerpo, ¿ok? No sé si eso quedó claro, me avisan en los comentarios. No, los linfocitos de vírgenes, los que no han encontrado antígeno, no tienen funciones efectoras todavía, tienen que ser activados, ¿ok? El segundo elemento del repertorio serán los linfocitos activados o efectores. A estos ya los vamos a encontrar en los tejidos inflamados porque estos ya están listos, ya les mandaron toda la información y ellos están listos para cumplir con su función, ¿ok? Habrá muchas de estas porque pues me gustaría que lo piensen de esta manera. Una célula, digamos que tenemos un linfocito T particular para la Escherichia coli enterotoxigénica, ¿ok? Y es una cepa, yo me estoy inventando porque no sé los nombres de las cepas, pero es una cepa particular, única. Nosotros tenemos un linfocito T para ese. Y el momento en el que a esa persona, esa bacteria de algún momento se ha vuelto patógena, el sistema inmune dice, necesito muchos clones de este linfocito, que es el ahorita el que necesito para que me defienda. Entonces empiezan a aparecer muchos clones de esa célula y habrá una alta frecuencia de los efectores o los linfocitos activados, porque son importantes en ese momento, se les necesita. Estos tendrán funciones como la producción de citocinas y también tendrán actividad citotóxica, podrán matar a células infectadas. Y el último elemento del repertorio, pues probablemente serán los linfocitos de memoria. Estos linfocitos de memoria ustedes los pueden pensar como los linfocitos sabios. Entonces ellos tienen que estar en diferentes sitios. Unos estarán en los nódulos linfáticos, otros estarán en la mucosa, otros estarán en los tejidos inflamados, porque ellos tienen que estar igual, estarán en baja frecuencia, un hito, pero van a estar en los sitios en donde puede haber antígeno, en donde alguien les puede presentar antígeno y en donde ellos puedan reaccionar. ¿Ok? Pero igual, como son solo los sabios los que tienen el archivo, no van a tener funciones efectoras. Ok, entonces esto es como rápidamente cómo ocurriría la respuesta. Ocurrirá el proceso de reconocimiento de antígeno, que es del que vamos a hablar. Una vez que esa célula diga, ajá, a mí me necesitan, va a proliferar para que hayan muchos soldaditos que van a cumplir las funciones adecuadas. En el caso de los linfocitos TCD4 veremos que incluso pueden sufrir procesos de diferenciación y después de que termine todo el proceso inflamatorio, toda la reacción inmune, vamos a quedarnos con los amigos, los linfocitos de memoria. Y esta es una de las diferencias que veremos entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Una de las diferencias van a ser que, ¿se acuerdan? La inmunidad innata, probablemente el neutrófilo va, hace su proceso de fagocitosis, manda mensajes para que vengan los linfocitos T y se morirá. Los neutrófilos son de vida corta. La próxima vez que aparezca otro neutrófilo, ese neutrófilo no tendrá ni la menor idea de un patógeno que probablemente está infectando a esa persona por segunda vez. Los linfocitos de memoria, en cambio, después de que hay el primer encuentro, tienen que pensarlo de esta manera. En el primer encuentro, los linfocitos T hacen un gran trabajo para que se cree todo un archivo, ¿ya? De elementos. Después se quedan solo los linfocitos de memoria y cuando hay un segundo encuentro, los linfocitos de memoria son los que van a actuar de manera súper rápida para que haya una reacción más eficaz y de alta afinidad. Esa es otra diferencia. O es la primera. Ajá. La segunda diferencia es que la inmunidad innata tiene una respuesta mucho más rápida.
Si recordamos, hasta dentro de 96 horas probablemente ya habrá sacado todo su armamento. En el caso de la inmunidad adaptativa, como veremos más adelante, puede que les tome hasta 14 días participar por completo o sacar su artillería por completo, ¿ok? Y la tercera diferencia que vale la pena recalcar es la recombinación de los receptores. Si se acuerdan en la clase anterior, yo les decía que los receptores, los TLR, ¿se acuerdan? Que hablábamos, o los nodos, estos están codificados en la línea germinal. Todos mis neutrófilos van a tener exactamente el mismo TLR1, 2, 3, bla, bla. Mis linfocitos T, los míos propios, van a tener un receptor diferente del otro, porque este receptor tendrá que reconocer un virus en particular, yo que sé, un rinovirus, y este receptor tendrá que reconocer un Escherichia coli. Entonces son receptores completamente diferentes para diferentes cepas. Cada linfocito tiene un receptor que no estará, todos los genes están en la línea germinal, pero para que esos receptores se establezcan de tal manera o se formen de tal manera, los genes sufren un proceso de recombinación y eso es algo que la inmunidad innata no tiene. En todo caso, por el tema de recombinación ya saben que vamos a hablar la próxima clase. Listo. Ahora esto solo para que se acuerden, la molécula MHC tipo 2 va a presentar antígeno a los linfocitos T que son CD4. Tal vez mejor con este. Los que son CD4 positivos, mientras que la molécula de MHC tipo 1 va a presentar antígenos a los linfocitos T que son CD8 positivos. ¿Ok? ¿Qué moléculas, no, qué células, perdón, qué células pueden tener MHC tipo 2? Las profesionales, las presentadoras de antígeno profesionales, los macrófagos, las células B y las células dendríticas que yo tanto hablo. ¿Qué células pueden tener un MHC de tipo 1? Acordémonos, todas las células somáticas nucleadas del cuerpo. Principalmente esta interacción la verán ilustrada en libros con células somáticas que han sido infectadas viralmente o células tumorales. Listo, solo un recorderis del MHC. Ahora, aquí vamos a empezar a recordar todas las señales que son, no recordar, sino establecer todas las señales que son necesarias para que el linfocito T se active. Y ustedes verán durante la clase que hay varios requerimientos y en general se dice que hay 3 señales que son necesarias para que se active un linfocito T, tanto si es CD4 positivo o si es CD8 positivo. Ahora, ¿por qué el sistema inmune adaptativo se ha desarrollado de tal manera que hay muchos frenos que impiden que este linfocito T simplemente ataque al que pase? Este linfocito T es un arma cargada, lo pueden ver de esa manera, es un arma cargada. Es una célula capaz de matar a otras células, es una célula capaz de estimular la producción de anticuerpos y verán que también es capaz de activar a los macrófagos para iniciar procesos de fagocitosis y demás. Es un arma cargada y el sistema dice, está perfecto que tengamos esta célula, es lo que necesitamos, pero tienen que ser muy controladas. Le vamos a poner muchos frenos y si ella cumple con todos los requerimientos, perfecto, puede realizar sus funciones, ¿ok? Y acuérdense de este concepto cuando hablemos del factor transfer, ¿ok? Entonces, lo primero que van a ver es que hay una interacción del MHC con el TCR de cualquier célula. Para brevemente introducir el concepto de TCR, ya saben que TCR, por sus siglas en inglés, es el receptor de la célula T. ¿Ok? Ahora, durante el desarrollo el linfocito, durante su maduración o su educación en el timo, este TCR pues puede ser de 2 formas, ¿ok? Pueden haber leído que hay linfocitos T alfa beta porque va a tener una cadena de globulina alfa y una cadena de globulina beta. La mayoría de los linfocitos T van a ser alfa beta.
Es decir, que la mayoría tendrán un TCR que estará formado por una cadena alfa y por una globulina alfa y por una globulina beta. Y estas dos globulinas, la alfa y la beta, van a estar unidos por puentes disulfuro, ¿ok? Existen también otra forma, ¿ok? De los TCR pueden llamarse linfocitos T gamma delta porque su TCR va a estar formado de una cadena gamma globulina, obviamente globulina gamma, y una cadena delta, globulina delta, ¿ok? Estos linfocitos T gamma delta han sido asociados con la respuesta inmune en la mucosa. También hay estudios que dicen que son los linfocitos T gamma delta los que reconocen a la molécula MR1, que era la que yo les había dicho hace unas diapositivas, que está en el cromosoma del MHC y más bien presenta antígenos lipídicos. Pero es una población de linfocitos T, los gamma delta, que no ha sido lo suficientemente estudiada, están todavía tratando de encontrar su función o su sitio y por esto no es un set de linfocitos T que vayan a leer mucho en los libros o así. No es tan estudiado ni tan entendido. Ok, entonces eso en cuanto al TCR. Ok, el TCR siempre va a interactuar con su molécula MHC correspondiente. En el caso del CD4, si se acuerdan de la clase anterior, yo les decía que el MHC tipo 2 o el 1, lo que sea, son moléculas sumamente polimórficas que nos brindan protección en contra de muchos patógenos a nivel poblacional. Pero el MHC también tiene una región no polimórfica y la molécula CD4 reconocerá esa región no polimórfica en el MHC tipo 2 y la molécula CD8 reconocerá esa región en la molécula MHC1. Ahora, ustedes verán que no solamente la unión del TCR con el MHC es suficiente para activar al linfocito, sino que necesitaremos de la molécula CD4 o CD8 que se conocen como correceptores para que la señal sea enviada al núcleo del linfocito T y ocurra el proceso de activación. Son necesarias la CD4 y la CD8 para el proceso de envío de la señal, ¿ok? Ahora tal vez tengan esta pregunta. ¿Qué es CD4 y qué es CD8? ¿Por qué se llaman así? Literalmente CD son las siglas de Cluster of Differentiation y significan como montoncitos para la diferenciación. ¿Ok? Entonces, mientras estaba ocurriendo el estudio del sistema inmune, los inmunólogos dijeron, estos linfocitos tienen una molécula particular en su membrana plasmática y estos otros linfocitos tienen otra molécula en su superficie. Y le pusieron CD4 y CD8 por otras razones, por varias razones, por nomenclatura, y esto les permitió estudiarlos de una manera más organizada. Acuérdense que es una molécula que está en la membrana plasmática del linfocito T que interactúa con el MHC respectivo y es necesario para enviar la señal al el núcleo del linfocito T. Listo, ahora vamos a comentar algo importante. Como pueden ver, aquí tienen el TCR, el MHC, el CD4. Pueden observar, tal vez esta no es la mejor imagen, pero podrán leer en Avast que la región transmembrana y la cola citoplasmática del TCR, del receptor de las células T, es muy corta. Entonces, esta región transmembrana permite que el TCR esté presente en la membrana plasmática, pero no es completamente funcional para enviar la señal. ¿Qué es lo que necesita esa célula T? Para enviar la señal tendrá una molécula que se llama CD3. La CD3 tendrá varias cadenas, una gamma, un epsilon, una zeta y así. Estas cadenas permitirán que la señal sea enviada correctamente, porque es la CD3 la que tiene esta cosita de aquí, que se llaman ITAMs o ITAMs, y son motifs. El nombre en inglés es motifs, que sirven para la activación del sistema inmune y son basados en la tirosina. Que de una manera súper simple, estas cositas de aquí, las cafés, tendrán residuos de tirosina que podrán ser fosforilados cuando la señal es enviada del MHC al TCR.
Entonces, esta señal fosforilada permitirá que esta molécula fosforilada permitirá que se fosforile la siguiente molécula y luego la siguiente y la siguiente, como ya podrán recordar o pensar, como en una cadena de señalización bioquímica en la que una molécula le fosforila a la otra y así, hasta que la señal pueda llegar a un factor de transcripción en el núcleo. ¿Ok? Entonces hemos hablado del CD4 o CD8, el correceptor, es necesario para la traducción de la señal, para que sea enviada. Después tendremos que para el reconocimiento del antígeno hemos hablado del TCR con el MHC. Para la traducción de la señal también tenemos el CD3 con sus ITAMs. Y ahora vamos a hablar de las moléculas coestimuladoras. Aquí, listo. En la superficie del linfocito T podríamos encontrar una molécula que se llama CD28. Todas estas moléculas que están presentes en la superficie celular. En la superficie de esa célula T vamos a encontrar una molécula CD28. Esta molécula tiene que interactuar o con CD80 o con CD86, conocidos también con sus nombres B71 y B72. Esta interacción va a enviar señales de supervivencia. Esta es la segunda señal. La primera señal es el MHC, el TCR y el CD4-8. La segunda señal es esta de coestimulación para la supervivencia del linfocito T. Entonces tendremos que la molécula CD28 tendrá que interactuar con la molécula CD80 o CD86. Si es que, y por cierto, la CD80 y CD86 se encontrarán en la membrana de la célula presentadora de antígeno, ¿ok? Si esta interacción de alguna manera no ocurre, la célula sufrirá un proceso de apoptosis o simplemente se va a volver anérgica, lo que significa que esa célula no podrá ser activada incluso si vuelve a encontrarse con otra célula presentadora de antígeno. Es un linfocito como perdido, ¿ok? Ahora, esta es la segunda señal. Entonces, hemos cubierto también esta molécula de aquí, la CD28 con estos dos primos de aquí. Y aunque no las voy a mencionar como señales esenciales, quiero que recuerden que también hay moléculas de adhesión que son importantes para que ocurra el proceso de presentación de antígeno y activación del linfocito T. Si se acuerdan, cuando hablamos de los neutrófilos, también hablamos de las integrinas, como el ICAM o el ICAM1, el LFA1, también son moléculas de adhesión, ¿ok? También importantes. Y ahora sí vamos a hablar de la tercera señal, que son las citocinas. Las citocinas van a participar en el proceso de diferenciación de ese linfocito virgen que está siendo activado. Entonces, ¿quién va a producir esas citocinas? Va a ser la célula presentadora de antígeno. Tal vez en ese ambiente hay citocinas que son antiinflamatorias o son proinflamatorias o también pueden ser secretadas como parte de un proceso autócrino. La misma célula T, después de recibir las señales que son necesarias, dice, voy a producir más de esta citocina que actuará en ella misma para determinar qué tipo de efector se va a convertir. ¿En qué tipo de efector se va a convertir? Entonces, la tercera señal, las citocinas. La primera es para activar la linfocito T, la segunda es una señal de supervivencia y la tercera es una señal de diferenciación. Ahora, esto es muy interesante. Vamos, aquí pueden encontrar la molécula CD28, que es una molécula coestimuladora. La molécula CD28, ya sabemos que interactúa con CD80 y CD86, pero esta molécula, la CD28, tiene un primo que se llama CTLA4. Esta molécula tiene una afinidad mucho más alta por CD80 y CD86 que CD28, ¿ok? Como pueden ver, la afinidad aquí es más baja y la afinidad aumenta en este dibujito de aquí, aumenta para CTLA4. ¿Qué quiere decir? Que si un linfocito T quiere ser activado o está interactuando con una célula presentadora de antígeno y el CD28, uy, mi mouse se perdió. El CD28 interactúa con el CD80 y CD86, perfecto.
¿Qué tal si es que una célula presentadora de antígeno tiene en su superficie CD80 o CD86? Y en vez de que venga una célula efectora lista para ser activada, aparece otro linfocito T que se llama, mejor así, se llama Treg. Son linfocitos T reguladores y estos tienen una alta expresión de CTLA4 en su membrana plasmática. Nosotros ya veremos en una de las siguientes diapos que los linfocitos T reguladores son linfocitos que tienen que controlar el ambiente inflamatorio. El sistema inmune también, un sistema inmune funcional óptimo, va a tener sus propios mecanismos de tolerancia para evitar las enfermedades crónicas inflamatorias, autoinmunes, etc. Uno de los mecanismos de tolerancia periférica son los linfocitos T reguladores o las células Treg. Estas células también están en ambientes en los que tal vez la inflamación tiene que ser controlada de alguna manera, porque no se está buscando una respuesta exagerada de ninguna forma. Entonces, los linfocitos T reguladores tendrán en su superficie la molécula CTLA4, la cual se unirá con una afinidad mucho mayor a CD80 y a CD86. Y de esta manera, la interacción entre el efector y esa célula presentadora de antígena se cortó. Tal vez esto se puede... Ay, mi mouse se perdió otra vez. Se puede ver mejor aquí. Ya. Aquí, entonces, como pueden ver aquí, esta señal que era necesaria para que la célula T, el linfocito T se active, se perdió en general. Esta célula presentadora de antígeno, en vez de interactuar con el linfocito T, estará interactuando con un linfocito Treg. Y esto causará que la respuesta inmune sea suprimida o sea controlada hasta cierto nivel para que no exista una inflamación exagerada, ¿ok? Porque tal vez como habrán leído en el caso del coronavirus, cuando hay una inflamación sumamente exagerada puede haber daño tisular y eso es algo que obviamente nuestro organismo en equilibrio perfecto no va a buscar. Igual para esto me pueden hacer preguntas si es que no quedó claro. Así, y en el caso de las citocinas, que yo decía que es la tercera señal, una citocina muy importante de la que van a escuchar va a ser la interleucina 2. La interleucina 2 es necesaria para que los linfocitos T efectores proliferen y también se diferencien. En la última etapa en la que los linfocitos T ya no son necesarios porque ya se ha cumplido por completo la respuesta inmune, se ha resuelto la infección, etc. Los Tregs, estas células que yo les decía, pueden eliminar la interleucina 2 hoy vamos a admitir a alguien que está aquí. Pueden eliminar la interleucina 2 de el ambiente para que no exista interleucina 2 y los linfocitos T efectores no proliferen más, de nuevo para controlar esa respuesta, ¿ok? Esto ya aclaro. Lo que tienen que acordarse es que los linfocitos T necesitan interleucina 2 como parte de la señal número 3 para poder proliferar y diferenciarse. Ya, en la educación de linfocitos vamos a ver aquí, otra vez, ya. Entonces, vamos a hablar de la polarización de los linfocitos T. En este caso, de los CD4 positivos. ¿Ok? Entonces aquí pueden ver que hay las tres señales. La primera que será la de activación, la segunda señal que será la de supervivencia y la tercera señal que será de diferenciación o será la señal de las citocinas. ¿Ok? Esta célula virgen, este linfocito T virgen CD4 interactúa con la presentadora de antígeno y dependiendo de las citocinas que encontremos en el ambiente, si es que hay mucha interleucina 2, ese linfocito CD4 positivo va a transformarse en un TH1 o T helper 1. ¿Por qué?
A estas células que son CD4 positivas, en inglés se les conoce como T-helpers. Son como que los ayudantes, los asistentes. ¿Por qué? Porque ayudan a que otras partes del sistema inmune también cumplan su función. Entonces, como vamos a ver, por ejemplo, el TH1, si hay mucha interleucina tipo interleucina 12 en el ambiente, tendremos que ese linfocito CD4 positivo va a transformarse en TH1. Los linfocitos los linfocitos T CD4 positivos TH1 producirán bastante interferón gamma, también interleucina 2 y TNF. Y estos cumplen una función interesante porque colaboran con los macrófagos o les activan a los macrófagos mediante la interacción de CD40 y el ligando CD40, respectivamente. Les activarán a los macrófagos para el proceso de fagocitosis en el caso de infecciones intracelulares. Ahora, si es que en el ambiente de ese, cuando se está activando esta célula CD4 virgen, hay mucha interleucina 4, se va a transformar esa célula en el subset TH2, en el set TH2. Las TH2, en cambio, producirán sus citocinas particulares IL4, 5, 6 y 13. Y estas, en cambio, son las que van a conversar con los linfocitos B y les van a decir, linfocitos B, quiero que hagan este tipo de anticuerpo, por favor. La interacción entre un linfocito B y un linfocito T será importante para la producción de anticuerpos y será parte de la respuesta del sistema inmune adaptativo compleja. Si es que en el ambiente hay mucha interleucina 6 y también TGF-beta o factor de crecimiento tumoral beta, se transformarán en un set de TH17 que producen IL-17, 21, 22 y son esenciales para o participan bastante en las respuestas a parásitos. Y por último, aquí está el set de linfocitos del que yo hablaba. Si es que en el ambiente hay mucha interleucina 2 y hay mucho factor de crecimiento tumoral beta, tal vez lo más necesario es controlar la inflamación, controlar la activación de todos los linfocitos T que está ocurriendo. Y cómo el sistema se ha diseñado para controlar eso, ese linfocito CD4 positivo se va a transformar en un linfocito regulador. ¿Ok? Va a producir interleucina 10, factor de crecimiento, bueno, TGF beta y IL-35. El IL-10, por ejemplo, es una citocina o una interleucina conocida bastante por su función antiinflamatoria. Entonces, cuando yo me refería a que las citocinas que estén presentes, que vayan a ser producidas por la célula presentadora de antígeno y que estén en el ambiente, pueden determinar qué tipo de efector va a aparecer a partir de ese linfocito T, me refería a esto. Ciertas citocinas como la IL-12 y la IL-4 pueden determinar si son, por ejemplo, si son TH1 o si son TH2, ¿ok? Ahora, en este caso, esta imagen de aquí les sirve solamente para recordar que existe un proceso de retroalimentación para que no exista no exista igualmente ningún proceso descontrolado. Entonces, las células que serán TH1, uy, se perdió. Las células que serán TH1 producirán IL-1, IL-2, TNF, interferón gamma y también producirán IL-2. Entonces, en cambio, las células que son TH2 producirán todas estas citocinas. Hay un mecanismo de autorregulación o retroalimentación feedback, como quieran decirle, en el que la interleucina 12, los niveles de interleucina 12 mantienen bajo control los niveles de interleucina 4 y en cambio los niveles de interleucina 4 mantienen bajo control los niveles de interleucina 12 y de esa manera la población TH1 y TH2 funciona como antagonista y trata de, pueden verlo como un proceso de control, trata de evitar que haya una gran población TH1 y una gran población TH2, ¿ok?
Hay ciertos sets, por ejemplo, las TH1, las TH2, servirán para diferentes respuestas, para diferentes patógenos. Por ejemplo, como había dicho, las TH1 servirán para las infecciones que son intracelulares, por eso les activan a los macrófagos para estimular los procesos de fagocitosis y demás. Las TH2 servirán más para las respuestas que requieren producción de anticuerpos y demás. Hay ciertos patógenos, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis suele ser o suele tener una respuesta inmune más del tipo TH1. En cambio, hay todos los parásitos, como ya les había dicho, tienen una respuesta más de tipo TH17 y demás. Hay ciertos microbios que requerirán una respuesta de un set particular. Listo. Ahora vamos a hablar de los linfocitos T citotóxicos, súper rápido. En este caso podrán ver que los linfocitos CD8 positivos o citotóxicos, también conocidos, también tienen que establecer una sinapsis inmune. Ahora, a que esto no les mencioné y espero que no se pierda. De aquí. Esta situación de aquí en la que una célula, la célula T, el linfocito T, está conversando con la célula presentadora de antígeno y existe una interacción de varias moléculas, a esta situación también se le conoce como la sinapsis inmune. Una célula está conversando con la otra y está activándose el linfocito T en este caso. En algunos libros también pueden leerlo como la sinapsis inmune. Entonces, los linfocitos TSD8 también tendrán que sufrir o también tendrán que interactuar con, en cambio, las células que están presentando el antígeno en las moléculas de MHC tipo 1, ¿ok? Pero esta interacción de la sinapsis inmune va a servir para que el linfocito TSD8 positivo o citotóxico sufra cambios en la organización de su sistema de microtúbulos y de actina, porque tiene que volverse ahora una célula un poco mucho más móvil. Aquí, como pueden observar, habrá la interacción, la sinapsis inmune, todas las señales y demás. 4 a 5 días después, y aquí está una de las respuestas, una de las diferencias que yo les decía, la respuesta adaptativa se tarda más. 4 a 5 días después, los linfocitos citotóxicos tendrán una organización de su sistema de microtúbulos diferente que les va a permitir ser más móviles. Y obviamente, aparte de los efectores, porque estos serán los efectores, uy, tendremos también las regiones, perdón, los sets de memoria, los linfocitos de memoria, ¿ok? Entonces, aquí, pues es un video corto en el que pueden ver cómo con inmunofluorescencia se verían los linfocitos T. Y estos videos pueden encontrar en YouTube, en donde pueden ver cómo los linfocitos T citotóxicos van a realizar el proceso de lisis celular. Las células rojitas que están viendo en movimiento son linfocitos T CD8 positivos que han sido activados. Veamos, aquí pueden ver cómo se supone que las células por las que está pasando el linfocito TCD8 son células somáticas y lo que está buscando el CD8 positivo es ver si es que existe algún MHC1 eh, que esté presentando antígeno mediante su MHC. Aquí pueden ver cómo la célula en azul será la célula somática, la que está presentando con MHC1 su antígeno, y la rojita será la citotóxica. Y pueden ver que es como que le está escaneando, le está buscando las señales, si está expresando cambios en su membrana plasmática. Aquí pueden ver, esa es la interacción, ¿no es cierto? Y aquí algo que quiero que se den cuenta en este caso la célula verde va a ser la citotóxica CD8 positivo y la célula azul será la somática, ¿ok? Pero algo particular de la célula verde es que pueden ver esos puntitos rojos.
Esos puntitos rojos son los gránulos, porque las células CD8 positivas, eh, aquí vamos a, las células CD8 positivas o linfocitos citotóxicos van a ejercer su función citotóxica, van a causar lisis celular porque tienen elementos en tienen elementos en sus gránulos. Uno de estos, por ejemplo, va a ser la perforina o también la enzima, tal vez así. La perforina es una proteína que va a causar la formación de poros en la membrana plasmática de la célula somática, lo que va a causar la pérdida del gradiente osmótico, también va a causar, obviamente, la muerte de la célula. La granzima funciona de una manera también similar. Y los CD8 positivos también, ahí, también utilizan este mecanismo que les conté ligando, que les conté que es uno de los mecanismos que las células asesinas de NK o linfocitos citolíticos naturales utilizan, en la que tienen en su superficie la molécula Fas que interactuará con el ligando Fas en la superficie de las células infectadas, y esto estimulará igual el proceso de las caspasas para causar la muerte celular. Entonces, estos son los mecanismos por los que mi mouse se perdió, por los que la célula CD8 positiva va a causar o va a matar a la célula infectada, o también puede ser una célula tumoral. ¿Ok? Y aquí pueden ver la interacción, mucho más bonito. Ajá. Y aquí en esta parte del video, la célula roja será la somática infectada y las verdes son los linfocitos TC8. Entonces hay una parte, ajá, creo que es aquí cuando ven que los linfocitos TCD8 interactúan con la célula infectada, la rojita se hace más pequeña. Bueno, esto en cuanto a las funciones de los CD8. Y bueno, esto solo eh, para recordarles el mismo proceso. Listo, entonces ahorita vamos a tomar el break de 10 minutos, son las 6:08, entonces vamos a regresar a las 6:18 y después del break, ahorita voy a leer las preguntas para contestarlas después del break y vamos a ver la última parte de la clase, que es el transcurso de la respuesta de los linfocitos T, y de ahí vamos a hablar del factor transfer. Entonces, chicos, disfruten su break, nos vemos en 10 minutos. Uy. Ahí en el...
Ay, voy a hacer pis. ¿Por qué la selección positiva ocurre cuando hay afinidad débil por el antígeno? Oh, I have that. I have that. Okay, I'm gonna have to take more time. Where are my notes? There.
take 2 more minutes. You take your time, you guys. So now, this is my fault. This is ¿dónde metí? Quiero ver. Espérense. Un ratitito. Hola chicos, vamos a retomar primero, vamos a contestar algunas preguntas que estaban por aquí. Si se ven las diapos. ¿A partir de qué tipo de linfocitos se crean los clones? Dependerá, no estoy muy clara en la pregunta, pero pienso que me estás preguntando de dónde van a salir los clones en el momento de la respuesta inmune. Si no, Francisco, me puedes cambiar o aclarar la pregunta. En este caso, un linfocito que haya reconocido el antígeno para el que es específico. Ah, sí, eso mismo. Perfecto. Entonces, un linfocito que ha reconocido su antígeno, que ha interactuado con su célula dendrítica particular, que le está presentando el antígeno para el que él tiene el receptor específico, va a activarse. De ese linfocito va a empezar a proliferar, va a realizar mitosis y ahí van a crearse muchos clones que van a ser efectores serán efectores si fue una célula CD4 o si fue una célula CD8. El punto es que serán clones de efectores de esa célula. Una célula realiza el reconocimiento de antígeno y de ahí empieza a hacer mitosis. Listo. ¿En qué momento o qué hace que los linfocitos se diferencien en CD4 y CD8? Tal vez de este tema hablemos un poco más ampliamente en la clase que venga, pero ¿dónde está la pega? Aquí está. Las células, los linfocitos que cuando llegan al timo, primero van a ser doblemente negativas y sufrirán dos procesos de selección, un proceso de selección positiva y un proceso de selección negativa. En el caso del proceso de selección positiva, que es el que primero ocurre, va a aparecer primero un linfocito T inmaduro, que no tendrá ni CD4 ni tendrá ni CD8 expresado en su membrana, o al menos así se puede explicar de una manera simple. Entonces, cuando esta célula, que es doble negativa, y empieza a interactuar con las células epiteliales tímicas para su proceso de educación en el timo, ahí va a interactuar para ver si es que reconoce a la molécula de MHC. Si es que reconoce a nuestras MHC y puede interactuar con ellas, sin importar qué antígeno estén presentando, entonces ahí, si ese linfocito T interactúa fuertemente con el MHC tipo 2, expresará más en su superficie CD4.
En cambio, si es que un linfocito doble negativo, que no tiene nada, interactuó fuertemente con el MHC tipo 1, que estaba expresado en las células epiteliales tímicas, va en cambio a tener una expresión más alta de CD8 y ahí se volverá CD8 positivo. En este caso hay estudios que dicen que de hecho es el CD4 el que casi por default como que de ley es el que más va a expresarse, pero cuando hay una interacción con el MHC tipo 1 se pierde poco a poco la expresión del CD4 y empieza la expresión del CD8. Igual de este tema hablamos un poquito más la próxima clase, pero buena pregunta. ¿Podrías repetir, por favor, la tercera señal? Claro, la tercera señal van a ser las citocinas. Hay tres señales. La primera, la interacción entre el TCR y el MHC para la activación. La segunda, la señal de las moléculas coestimuladoras CD28 con CD80 y CD86 para la supervivencia. Y la tercera señal son las citocinas que son producidas por la célula presentadora de antígeno. Estas citocinas en ese momento de la sinapsis inmune van a interactuar con el linfocito T y ayudarán a determinar en qué tipo de efector se va a convertir. Entonces, como veíamos en la polarización de los CD4, si es que, por ejemplo, hay mucha interleucina 12 que está siendo producida en ese ambiente, ese linfocito T CD4 va a transformarse en un TH1, por ejemplo. Entonces, ahora será un linfocito CD4 positivo tipo Helper 1, TH1. ¿Ok? Eh, ¿Cuáles eran las señales de inhibición para CD8 y CD4? No tengo clara la pregunta. No entiendo muy bien la pregunta. Las señales de inhibición para CD8 y CD4. ¿Dices en el proceso de educación química o te refieres a en el proceso en el que están interactuando? En el momento de la sinapsis inmune. Porque en el momento de la sinapsis inmune, para que se controle su producción. Ah, ¿qué es lo que va a controlar o sea, qué es lo que va a controlar cuántas CD8 y cuántas CD4 positivas se encuentran? Esa es la pregunta. Habrán señales, o más bien señales, hay un sistema de tolerancia periférica del sistema inmune que vamos a tener principalmente a las células Treg o a los linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores presentarán en su superficie CTLA4, que puede interactuar con las moléculas coestimuladoras en vez de CD28, interrumpirá la interacción entre la molécula presentadora de antígeno y la célula efectora. Aquí vamos a buscarle por aquí para que quede un poco más claro. Aquí está CTLA4. Ajá. Entonces, las células presentadoras de antígeno pueden tener CTLA4 en su las células Treg, los linfocitos Treg. Ahí vamos a leer el chat. Sí, pero había moléculas que producían CD4 para que inhiba CD8 y viceversa. A ver, era con TH1 y con TH2. Ajá, ya entendí la pregunta. Aquí están. Entonces, lo que hacen TH1 y TH2 tienen un sistema de retroalimentación. Entonces, TH1 producirá estas citocinas. Puedes ver que las más importantes serán el interferón gamma y la interleucina 12, las que van a controlar los niveles de interleucina 4 del set TH2. Creo que esta era la pregunta. Me avisa si es que respondí la pregunta. Y viceversa, ¿no? Sí, pero había moléculas. Listo. Estoy viendo las preguntas, chicos. Perdón que me demore. Ay, mi mouse otra vez perdió. Ya. Ya. ¿Los CD4 y CD8 tienen inmunidad de memoria? Sí. Tanto las células o los linfocitos T CD4 positivos
cómo los linfocitos T CD8 positivos, después de que son activados por primera vez, van a dividirse. Entonces se crearán efectores y se crearán células de memoria. Sí, siempre habrá una célula de memoria por cada célula T que fue activada. TH1 y TH2 se refiere a células T cooperadoras o CD4 positivas. Las células CD4 positivas son células, o más bien, los linfocitos T CD4 positivos son los linfocitos T cooperadores o los linfocitos T ayudantes. Son la misma cosa. Se les conoce a las CD4 positivas como cooperadoras, ayudantes, asistentes, helpers. Ya, ¿cómo hace el organismo para tener tantas células T de memoria? O sea, estas se están transcribiendo genéticamente todo el tiempo, es decir, hay genes que codifican para esos receptores específicos. A ver, bueno, hay es una manera simple de explicar las cosas es cuando yo les digo que por cada célula activada habrá una célula de memoria. Sin embargo, hay ciertas células que si es que han sufrido su proceso, o sea, si están viejas ya, por decirlo así. Si ya son células viejas, en el momento en el que el repertorio se mantiene funcional, sí serán eliminadas. Nosotros tenemos no me acuerdo el número completo, pero me parece que tenemos 10 a la 9 clones de linfocitos T y ahí están integrados los de memoria. Ahora, ¿se están transcribiendo genéticamente todo el tiempo? No, esa célula funciona más o menos así. Ese linfocito T que era virgen, que no había conocido antígeno, después de conocer antígeno, sí hubo un proceso con factores de transcripción, nucleares y etcétera. Y de ahí en el proceso de mitosis la línea se divide en dos, se dividirá en las células de memoria y se dividirá en las células efectoras. Entonces, las células de memoria guardarán la recombinación del receptor anterior. No sé si es que tiene sentido lo que estoy diciendo, pero ese linfocito T tiene una recombinación especial para que su TCR reconozca solo un antígeno. La célula de memoria guardará esa recombinación, entonces los genes que codifican para los receptores están en todas las células del cuerpo, pero solo se activan y solo se empiezan a recombinar en la formación de los linfocitos T. Después de que se han recombinado y han generado un receptor funcional, esa combinación particular se guardará y se mantendrá en la célula de memoria. No sé, Juan, si es que me entendiste, me avisas. Ya. En cuanto a la selección positiva y negativa de células T maduras, ¿por qué la selección positiva ocurre cuando hay afinidad débil por el antígeno? No es proporcional a mayor afinidad mejores del receptor. En este caso, en el proceso de educación química, en la parte de selección positiva, las células son doblemente negativas, CD4 negativas y CD8 positivas. Entonces, eso quiere decir que al cuerpo, en la parte de la selección positiva, le interesa que se hayan generado linfocitos T con un receptor que pueda reconocer el MHC. En la parte de la selección positiva no es tan importante el antígeno que esté presentado, para eso tenemos la selección negativa. En la parte de la selección positiva es importante que ese TCR pueda interactuar con un MHC, independientemente del antígeno que esté siendo presentado. ¿Ok? Entonces, incluso si hay afinidad débil por el antígeno, si es que de alguna manera ese linfocito T con su receptor recién recombinado pudo interactuar con un MHC a esa célula, le va a enviar señales intracelulares para que sobreviva, porque el camino establecido cuando un linfocito T es doble negativo y está en la selección positiva, el camino establecido es que se mueran por apoptosis y lo único que le salva a los linfocitos T es que interactúe su TCR con un MHC. Por eso es que no importa si es que hay una afinidad débil por el antígeno, siempre y cuando haya interactuado con el MHC. Ya en la selección negativa, la afinidad por el antígeno se vuelve importante. Me avisas si es que respondí. Ya, ya que tomaste la diapositiva, ¿puedes repetir lo de las células T R, lo de que las células T R pueden tener CTLA4?
cómo es ese proceso. A ver, entonces tal vez les puedo... Ajá, esa parte de los Treg no está completamente... creo que no les dejé suficientemente claro. Déjenme, voy a buscar una presentación que tengo solo de los Treg para ver si es que sirven, si es que pueden aclarar más. Ay, quiero salir de aquí porque... Espérenme 5 segundos, chicos. Estoy buscando una diapo que explique mejor la parte de las T-Rex. Aquí están. Entonces les voy a compartir esta pantalla, ¿ok? Para hablar de las T-Rex. Ya. Entonces, bueno, o sea, olvídense el título, ¿ya? Lo importante es que vamos a hablar de los linfocitos T reg, ¿ya? Estos linfocitos T se caracterizan porque tienen un factor de transcripción diferente a los otros factores de transcripciones de los otros linfocitos T efectores. Producen dos citocinas que son de carácter antiinflamatorio, que son el IL-10, la interleucina 10 y el TGF-beta. Y son CD4 positivas, como pueden ver. Esta molécula de aquí, CD25, es el receptor para la interleucina 2. No sé si se acuerdan que la interleucina 2 es esa citocina que yo les decía que es necesaria para la proliferación y diferenciación de los linfocitos T efectores. Entonces, en alguna parte de la charla yo les dije que las células Treg, los linfocitos reguladores, tienen la capacidad como de comerse la interleucina 2 para que los efectores ya no puedan proliferar y no se puedan diferenciar. Por eso tiene un receptor para la interleucina 2. Y por último, tiene también una molécula que se llama CTL4, que esta molécula CTL4 es como, yo le digo como la prima de la CD28. Tiene una afinidad más alta para CD80 y CD86. Entonces, hay algo muy interesante, ¿ya? Cuando está ocurriendo, y tal vez eso se vea mejor en la otra diapo, pero bueno, cuando está ocurriendo la interacción entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno, en el linfocito T yo les estoy enseñando que estará solo la CD28 para que se active correctamente. En la vida real hay muchas señales que van a estar en la superficie de esa célula T. Habrá CD28 y también habrá CTLA4, ¿ok? Porque tiene que ver qué señal gana más, ¿ok? Entonces, los linfocitos T normales pueden presentar CTLA4. Las células, sin embargo, los linfocitos T que más CTLA4 tienen son los linfocitos T reguladores. Ahora voy a tratar de dibujarles aquí, me disculpan los malos dibujos. Aquí habrá una célula presentadora de antígeno. Entonces, esta célula presentadora de antígeno tiene que tener en su superficie, aquí tendrá estas dos moléculas, aquí tendrá estas dos moléculas que van a ser el CD80 y el CD86, que también se llaman B71 y B72. La cosa es que usualmente estas dos moléculas tendrían que interactuar con el CD28 en el linfocito T, pero a esta célula T reguladora le interesa calmar la inflamación, le interesa que los efectores no se activen más, porque tiene que haber un balance entre toda la inflamación que está ocurriendo y un punto de equilibrio que permita que no haya tanto daño tisular. Entonces las células reguladoras T están ahí y lo que van a hacer es, ellas van a interactuar con el CD80 y el CD86. Eso impide la activación de la efectora porque está impidiendo que la APC interactúe con la efectora. Entonces esa parte, no sé, me avisan si es que está claro eso de las células Treg. A ver,
La célula TH que es inhibida por la Treg pasa por un proceso de apoptosis o qué le pasa. Simplemente esa célula efectora no consiguió activarse porque no pudo interactuar con el CD80 y el CD86 de la célula presentadora de antígeno. A ver, pongamos las otras diapos, las normales. Espérenme un segundo. Ya, tiene que abrirse la otra. Aquí. Ya. Entonces, se ve mejor en esto de aquí. Aquí. Ya. Aquí está. Entonces, en una célula T, tal vez esto sirva para aclarar los puntos. En una célula T puede haber expresado la CD28 o la CTLA4. Dependerá de la concentración expresada de CD28 y CTLA4 para ver qué señal gana. Si es que gana la CD28 interactuando con la CD80 y CD86, se envía la señal. Si es que en cambio gana la CTLA4, esta interacción está interrumpida, ¿no es cierto? Y esa célula, ese linfocito T, no se va a activar. Perdón por el ruido. Se vuelve o sea, realiza apoptosis o si no se vuelve anérgica, es decir, que simplemente ya no funcionará. Si es que fuera el caso de los linfocitos T reguladores, en ese caso el linfocito T regulador es el que está interactuando con la célula presentadora de antígeno, está aquí en vez del linfocito T y por lo tanto eh, interrumpe la señal, pero el linfocito T efector nunca conversó con la célula presentadora de antígeno. Por lo tanto, él tiene que ver si es que encuentra alguna célula presentadora de antígeno diferente para activarse. Ahí me avisan, chicos, eh, si es que más o menos me están entendiendo. Me avisan. Ya. La selección positiva es para el proceso de activación de linfocitos, no tiene que ver con la maduración. Sí, la selección positiva y negativa es para el proceso de maduración de los linfocitos, no tiene que ver con la activación. Em, la selección positiva y negativa es parte del proceso de educación química, no tiene que ver con la activación. Por eso es un tema que casi no hablé el día de hoy. Ya. Qué bueno, chicos, me avisan cualquier cosa que no hayan entendido, porfis, porque a veces eh, se me cruzan las ideas. Listo. Entonces, ¿alguien dejó un comentario? Ahí, ya. Y ahora vamos a hablar de la última parte de la señal, que es el transcurso de la respuesta de linfocitos, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a tener es la interacción entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T virgen. Cuando ese linfocito T virgen con un receptor especial para ese péptido interactúa, ese linfocito T se va a activar y va a sufrir un proceso de expansión clonal. Es decir, que va a sufrir un proceso de mitosis en el que van a ser generados muchos efectores y también células de memoria. ¿Okay? Después puede ocurrir el proceso de diferenciación. En el caso de los linfocitos T, verán que estos linfocitos se transformaron. Los que eran CD4 pueden ser TH1, TH2, TH17, Tregs, etc. Los linfocitos B ya veremos que también pueden ser B1 y B2. Lo que quiero rescatar de esta imagen es que aquí pueden ver la curva de crecimiento de los linfocitos, porque aquí pueden ver el número relativo de linfocitos específicos para ese antígeno. Y en cambio, ¡ay! ¡Qué desastre! Tiene que aparecer esto aquí. En cambio, aquí vemos los días después de la primera exposición al antígeno. Esta diapositiva ilustra la diferencia entre el sistema inmune y el sistema adaptativo, porque en el sistema adaptativo la respuesta, tal vez el pico de crecimiento de los linfocitos T llega para el día 7. En cambio, en la respuesta innata, yo les dije que a los 96 horas probablemente ya está todo el armamento afuera.
la respuesta adaptativa le toma mucho más tiempo. Entonces, aquí ya tendremos los efectores completamente funcionales, una muy buena artillería y llegará a la fase de eliminación de antígeno. Puede ocurrir esto por anticuerpos o también por reacciones inmunes celulares, ¿ok? Y después vendrá una fase de contracción de la población. Ahora, ¿a qué me refiero con contracción de la población? Aquí. Entonces, básicamente lo que ha ocurrido es que teníamos un repertorio súper funcional, súper chévere. Hubo algún tipo de infección o daño y se necesitó que uno solo de estos soldados, este por aquí, por ejemplo, se haga cargo de la situación. Esta célula que está aquí sufrió mitosis, entonces el repertorio sufrió un proceso de expansión y hay muchas de estas células funcionales que en este momento nos pueden defender. Ok, una vez que la infección se ha resuelto y ya no hay ningún otro inconveniente, el repertorio tiene que regresar a su tamaño funcional. ¿Y cómo hará eso? Se van a perder las células viejas, por decirlo así, y también las células, todos esos clones que se generaron muchas células amarillitas, ¿ok? Pero ya no serán necesarias tantas células amarillas, querremos solo una o dos de nuevo. Entonces, estas células tienen que perderse en un proceso que se llama retracción o contracción del repertorio. Y esto es lo que se puede observar en esta curva. Aquí pueden ver que el repertorio va a tener que sufrir un proceso de contracción y por lo tanto algunas células tendrán que sufrir procesos de apoptosis. Una manera, por ejemplo, es cuando les quitan la interleucina de tipo 2. Entonces puede ser eliminación de interleucina tipo 2. Las células Treg, por ejemplo, se llevan toda la interleucina 2 con esos receptores y por lo tanto no hay más, es como que les estamos matando de hambre a estos linfocitos T y el repertorio regresa a su tamaño normal, los clones que no son necesarios se eliminan. Con lo que nos vamos a quedar va a ser con las células de memoria que están sobreviviendo, que van a guardar un archivo del patógeno con el que se encontraron. Y como pueden ver, la respuesta entera, la respuesta adaptativa entera puede durar incluso más de 14 días. Ahora, algo muy interesante que ilustra el segundo encuentro va a ser esto. Este caso es una curva que ejemplifica los linfocitos citotóxicos, los CD8 positivos. Entonces ustedes podrán ver que aquí va a estar la concentración de CD8 positivas específicas para ese virus y aquí está el tiempo, en X está el tiempo. Entonces van a ver que en el primer encuentro con el virus, el pico se alcanza mucho antes que el pico de los linfocitos T. Es la línea verde la que representa el pico de los linfocitos T. ¿Ok? Entonces, todos estos linfocitos CD8 citotóxicos efectores no van a ser generados, o sea, serán generados un poquito más tarde de cuando la carga viral alcanza su pico. Los picos están desfasados, por lo que la respuesta adaptativa en el primer encuentro con el virus será un poco más lenta y no será tan efectivo de tan alta afinidad. Después de que finalmente la carga viral disminuye, porque ya hay una función de efectores funcional aquí en esta zona, se generan otra vez los sets de memoria, de tal manera que, y voy a cambiar esto de otro color, de tal manera que cuando hay el segundo encuentro con el mismo virus, los picos ya no están desfasados y hay una respuesta mucho más rápida, porque está ocurriendo en el mismo momento, es mucho más efectiva y es mucho más tiene una afinidad mucho más alta. En los términos de afinidad, tal vez sea más fácil entenderlo cuando hablamos de anticuerpos, la próxima clase. Listo. Y bueno, esto ya es lo que ya hablamos. Y esto es lo que vamos a hablar la próxima clase, esto les decía. El repertorio de todos los clones de linfocitos T es amplio. Al menos hay 10 a la novena de diferentes linfocitos. Pero nosotros no tenemos suficientes genes para codificar cada uno de sus receptores. Está una serie de genes, está en el cromosoma 7 y en el cromosoma 14 para el TCR,
La cadena alfa y la cadena beta están en el cromosoma 7 y en el cromosoma 14, si no estoy mal. Entonces, solo tenemos esos genes en esos dos cromosomas, no hay más. ¿Cómo es posible que de esos dos genes se produzcan tantos receptores? Es porque se están recombinando. Y eso es lo que vamos a hablar la otra clase. Esto de la clase de hoy. Igual si tienen preguntas, no duden en dejarlas en el chat o activar ahorita el micrófono para conversar. Lo último que vamos a conversar es lo del factor transfer que nos sugirió Aleya y me pareció súper chévere. Solo déjenme, le cambio la diapo. Cambio la diapo. Aquí está. Estoy aquí. Le di en detener cuando quería darle en ampliar. Listo. Entonces, no sé si es que alguien ahorita pueden activar el micrófono porque vamos a hacer como un conversatorio así. No sé si alguien antes ha escuchado de el transfer factor o el factor transfer o si alguien ha tomado. Una compa de nosotros, Gene, me escribió y me dijo que em, su hermana había tomado, no sé si es que quieras, no sé si estás aquí en la clase, pero si estás, tal vez te gustaría compartir tu experiencia del transfer factor, o si es que alguien ha escuchado de esto, tiene algo que le gustaría decir. Bien. ¿Cómo interactúan? Hay una pregunta. ¿Cómo interactúan los otros tipos de célula presentadora de antígeno con los linfocitos vírgenes? De la misma manera, todas las células presentadoras de antígeno, no solo las células dendríticas, sino que las células B y también los macrófagos, tendrán que expresar las moléculas, perdón, tendrán que expresar las moléculas coestimuladoras y tendrán que producir citocinas. Es como la manera general en la que actuarán todas las células presentadoras de antígeno. Ahora, los linfocitos Th1 junto con los macrófagos tienen una interacción extra que es con CD40 y CD40 ligando, cada quien en la membrana de cada célula, ¿no? Y esto sirve para que no solo la célula Th1 se active o más bien se vuelva más eficaz, sino que el macrófago también se activa y empieza procesos de fagocitosis. Para que suceda, tienen que estar ya en el lugar de la infección. Para que la interacción entre los APC y los linfocitos vírgenes ocurra, no tienen que estar en el lugar de la infección. Tienen que acordarse que las células presentadoras de antígeno, por ejemplo, los macrófagos de las células dendríticas, estarán en tejido, recogerán los antígenos después de, por ejemplo, procesos de reconocimiento por TLR o fagocitosis, y de ahí van a llevar el antígeno hacia los nódulos linfáticos, porque solo del 5 al 10% de los linfocitos T van a encontrarse en sangre. Todos los otros linfocitos, los inocentes, sobre todo los linfocitos vírgenes, van a estar en los nódulos linfáticos porque ahí es donde se encuentra con las células dendríticas. Así que no necesariamente tienen que estar en el lugar de la infección. La mayoría de los procesos de presentación de antígeno y activación van a ocurrir en los nódulos linfáticos. Espero que haya respondido esa pregunta. Bueno, como nadie como que quiere comentar algo de esto, entonces supuestamente calostro de vaquitas. Rolando nos comenta que ha leído que el factor transfer es calostro de vaquitas. Si alguien más quiere algo decir, ponen en el chat tranquilos. Yo les voy a conversar un poquito. Bueno, los primeros papers que se empezaron a publicar, es decir, los primeros artículos científicos que se empezaron a publicar del factor transfer fueron en los años 60, al finales de los 60, en los años 70 hasta los 80. Según esos papers, estos factores transfer básicamente son productos o pequeños péptidos que miden, más bien que pesan menos de 6.000 kilodaltons, son muy pequeños y se supone que pueden transferir inmunidad celular.
de una persona a la otra. Entonces, pues la industria, últimamente en los últimos papers, que hay muy pocos, vamos a leer, están comentando, chicos. Entonces dice Kalolo Kelal, dice, solo leí que en sí no sirven, Rolando dice lo de arriba, Aleya dice, se pueden obtener a partir de leucocitos de sangre periférica. Ajá. Entonces, pero les cuento que los primeros estudios que fueron realizados eran básicamente de serum o de suero, no humano, sino de suero de otros animales, por ejemplo, como de vaca o también de cows, de otros animales también de granja. Entonces, es básicamente la lisis de los leucocitos lo que permite luego que se utilicen ciertos procesos, más o menos como un cernidor, para obtener estos pequeños péptidos que pesan menos de 6.000 kilodaltons y se supone que pueden transferir inmunidad celular. Honestamente, a mí se me hace bastante difícil pensar que puedan transferir inmunidad celular. Entonces, pues he estado leyendo el día de hoy bastantes papers. Lo más importante o el punto al que yo quería ir es que dije, voy a leer qué es lo que contiene este transfer factor que venden y que es tan promocional y que según ellos pueden creer que en Facebook dicen que puede aumentar la función del sistema inmune por 487% o algo así. Eso sí puedo decir que es una mentira y que no lo deben creer. Entonces, vamos a analizar juntos lo que tiene en 90%, perdón, lo que tiene es, según ellos, el 90% de la necesidad nutricional al día, tiene 10 miligramos de zinc. El zinc es un antioxidante que puede tener, o en sus concentraciones normales es importante para el funcionamiento del sistema inmune. Tiene una relación un poco parecida a la vitamina C, en la que es necesaria cubriendo las necesidades nutricionales. Un exceso no cumple mágicamente funciones de activar el sistema inmune. Ahora, tiene estos factores de transferencia que están aquí, que según esto son proteínas y péptidos del colostro de vacas o también péptidos de la yema de huevo. Quiero No sé si es que sepan cómo son realizadas las vacunas para la influenza estacional. Estas vacunas para la influenza estacional, de hecho, se hacen en huevos no fertilizados de gallina, ¿ok? Porque ahí hay suficientes células para permitir la replicación del virus y demás. Pero estos elementos de aquí, por ejemplo, la yema del huevo, puede servir como un coadyuvante. No sé si han leído de coadyuvantes, pero los coadyuvantes son elementos que a veces son implementados en las vacunas para estimular la respuesta inmune al antígeno o al elemento que se está utilizando para la vacunación. Entonces, en ese momento no estamos insertando solamente o no estamos inyectando solamente el coadyuvante para que haya una respuesta inmune porque sí, para que haya inflamación porque sí, no es así. Es una respuesta controlada para el antígeno. Queremos crear o activar el sistema inmune para el antígeno que yo estoy utilizando para infectar, que yo estoy utilizando para vacunar. Entonces no es pues obviamente solamente la utilización de coadyuvantes para estimular el sistema inmune en una persona sana. Cuando lean estas cosas del factor transfer o cuando lean cosas que dicen que van a activar su sistema inmune enseguida y que ni sé qué, piensen en que su sistema inmune óptimo y funcional, ¿se acuerdan? Hoy día yo les decía que hay muchos frenos para que ese linfocito T se active, porque es muy poderoso. En nuestro cuerpo, yo realmente quisiera que mi sistema estuviera alerta, o sea, mis células tuvieran un recorrido de migración recto. Los neutrófilos de personas jóvenes tienen un recorrido de migración recto, siguen el gradiente quimotáctico recto. Los neutrófilos de personas o de adultos mayores tienen un recorrido mucho más perdido, es decir, es como zigzagueado, no son tan rápidos. Entonces, si yo quisiera algo que mejore mi sistema inmune, yo pensaría en algo que lo mantenga de la manera en la que es, pero yo no quiero que me activen mi sistema inmune solo porque sí, porque yo sé que esta activación del sistema inmune causa inflamación, puede causar daño tisular, etcétera.
realmente quiero que algo que quiero tomarme adyuvantes que vayan a activar el sistema inmune. No creo que sea algo tan, no creo que sea algo tan necesario. Espérenme un segundo, por favor, ya regreso, chicos. Por favor. Ya regresé, chicos, perdón que me fui. Listo. Entonces, ahora también quiero que sepan un elemento muy importante del sistema inmune, que es la inmunidad y la tolerancia de la mucosa. Nuestro sistema inmune es tan sabio, voy a decirlo de esta manera, que nosotros, todos los antígenos que entran a partir del tracto gastrointestinal tienen un proceso de tolerancia o sufren un proceso de tolerancia de tal manera que el pancito que yo como o los antígenos alimentarios de lo que yo como simplemente no van a causar una reacción inflamatoria porque yo tengo que ser tolerante a esos antígenos. Entonces, todos estos elementos, proteínas y péptidos del colostro del calostro, perdón, de vacas o péptidos de la yema del huevo probablemente van a entrar a mi organismo y como yo ya he tomado leche o he comido huevo, tal vez yo ya tengo un sistema de tolerancia adquiridos y simplemente entrarán, no van a funcionar de ninguna manera para activar mi sistema inmune. Entonces, yo he estado leyendo papers el día de hoy acerca de si cumple o no cumple el factor transfer, cumple una función para activar al sistema inmune. Honestamente, hay muchos mecanismos que pueden leer ustedes de tolerancia para los agentes, perdón, para los antígenos que ingresan de manera oral. También pueden leer ustedes de si en realidad quieren que su sistema inmune esté activo todo el tiempo. Hay muchos otros inmunomoduladores, pero eh, si realmente funcionan, yo les diré que no funcionan y la FDA está de acuerdo conmigo, porque como pueden ver, estas cosas que yo saqué de aquí están de la página del Transfer Factor. Entonces aquí pueden ver que dice, hay una estrellita, porque aquí ponen una estrellita al final del párrafo. No sé si están viendo. Aquí hay una estrellita al final del párrafo. Entonces, aquí dicen que pueden aumentar el coeficiente intelectual del sistema inmunitario. No sabía que el sistema inmunitario tuviera coeficiente intelectual. Y aquí pueden ver que dice, estas declaraciones no han sido evaluadas por la administración, por la FDA. Entonces es un tratamiento que no se puede, este producto no se puede utilizar para el diagnóstico, ni para el tratamiento, ni para curar ninguna enfermedad. Si es que no ha sido, yo más bien leí que incluso no han sido aceptadas por la FDA. Y como ustedes saben, la FDA es el organismo regulador y antes de que un medicamento o cualquier suplemento sea aprobado por la FDA, tienen que haber casos clínicos en los que, no casos clínicos, sino ensayos clínicos en los que se pueda saber si es que esto funciona o no funciona. Así que bueno, esto es mi opinión. Si es que alguien quiere compartir su opinión, también puede sentirse libre para compartir. Eh, Antes de vacunar les mandan a comer huevo para ver si no son alérgicos. Entonces no vale la pena gastarle 60 en el botecito. Yo diría que no. Mejor come mejor, correcto. Ajá. Yo les puedo recomendar que si es que quieren tener un sistema inmune óptimo y funcional, cubran todas sus necesidades nutricionales y asegúrense de que hay muchos antioxidantes que van a ayudar al funcionamiento de todas sus células en las frutas, en los vegetales y demás. Entonces, comer mejor es lo mejor. Eso, chicos. Y bueno, ya me hice bastante tarde, así que espero que estén bien. Adiós. Eh, Cuídense. Espero que estén bien. Muchas gracias a las personas que se unieron y se quedaron hasta el final de la conversación, que fue un poco larga. Espero que estén bien. Chao a todos. Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Chau, 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 chau. Muchas gracias. Chau, chau, chau. Chau.
Chau. Gracias a todos. Chau.